Aunque muchos puedan pensar que los palestinos e israelíes llevan más de 50 años en guerras por la posesión y control del territorio palestino, esta tierra lleva miles de años en conflicto. Ambos grupos han tenido muertos y la violencia nunca se ha aplacado. Para entender un poco el conflicto hay que remitirse al pasado. El término Palestina significa tierra de filisteos. Los filisteos se mencionan en la Biblia como ocupantes de la faja costera de Fenicia aproximadamente en el siglo XII a.C. y fueron la potencia dominante durante el siglo X a.C., eliminando la hegemonía egipcia. En esa misma época aparecieron las tribus hebreas que se confederaron hacia el 1210 a.C. Los hebreos habían sido oprimidos en Egipto hasta que Moisés los liberó y los condujo al actual Israel. Con una organización militar y tecnología superior, los filisteos derrotaron a los israelitas en el 1050 a.C. Los israelitas se unieron y crearon una monarquía. David fue uno de los primeros reyes que derrotó a los filisteos en torno al año 1000 a.C. Su capital fue Jerusalén y su hijo Salomón construyó el templo en el monte de Sión, en donde está la roca sagrada donde Abraham quiso sacrificar a su hijo Isaac. Israel cayó ante Asiria en el 721 a.C. y Jerusalén cayó en el año 586 AC por Babilonia. Exiliaron a todos los judíos que la habitaban. Ciro II, el grande rey de Persia, les devolvió la libertad en el año 539 AC. Después apareció Alejandro Magno, que conquistó la región en el 333 a.C. Luego llegaron los romanos y durante el reinado del rey Herodes el Grande nació Jesús. Después del 135 los romanos destruyeron Jerusalén y exiliaron a todos los judíos por rebeldes. A esto se le llamó la diáspora. La provincia se llamó Palestina con el fin de eliminar cualquier vestigio judío. Los ejércitos musulmanes conquistaron Jerusalén en el año 638. Se dice que Mahoma ascendió a los cielos desde la roca que está donde se alzó el templo de Salomón, en el cual más tarde se construyó la mezquita de la roca. Se dice que los judíos descienden de Isaac, primer hijo de Abraham, y que los musulmanes descienden de Ismael, segundo hijo de Abraham, y que este era el elegido por Dios. Durante un corto período perteneció Jerusalén a los cruzados cristianos. Luego pasó a los otomanos desde 1517 hasta 1917, que pasó a manos de los británicos. Es a partir del mandato británico cuando los judíos comienzan a volver en masa a su tierra prometida, un territorio controlado en un 95% por musulmanes. Desde 1922 a 1948 hubo una fuerte emigración judía a Palestina. Los pobladores musulmanes no estaban conformes y se produjeron ataques antisemitas constantes. Hacia 1947 judíos y musulmanes se prepararon para un enfrentamiento, dos culturas diferentes se enfrentaron un mismo territorio. Los judíos, aunque eran menos, estaban mejor preparados. David Ben Gurión declaró el Estado de Israel en la mitad del territorio de Palestina. Los países árabes, Transjordania, Egipto, Siria, Líbano e Irak, no aceptaron la partición de Palestina y se inició una guerra que duró año y medio. Israel ganó y se quedó con el 78% del territorio de Palestina. Jordania ocupó Cisjordania y Egipto hizo lo propio con la Franja de Gaza. El territorio de Palestina independiente desapareció. La guerra supuso la expulsión de los musulmanes palestinos. En 1967, Israel atacó simultáneamente a Egipto, Siria y Jordania en la Guerra de los 6 días y obtuvo una victoria aplastante, conquistando Cisjordania y Jerusalén este de Jordania, los altos del Golán de Siria y la Franja de Gaza y la península del Sinaí de Egipto. En 1973 fue la Guerra del Yom Kippur. Egipto y Siria lanzaron una ofensiva militar por sorpresa. La consecuencia más importante de este conflicto fue el acuerdo entre Israel y Egipto para la devolución del Sinaí y la ocupación de facto israelí en Gaza y Cisjordania. Israel ha seguido colonizando la tierra palestina. Han existido acuerdos de paz e intentos para que los palestinos recobren su independencia y todavía están en ello. Cisjordania está gobernada por la Autoridad Nacional Palestina y está liderado por Mahmoud Abbas, miembro de la moderada Fatah, y Gaza está controlada desde 2007 por los radicales islamistas de Hamas.